¿Qué tal amigos? Saludos desde La Habana. Soy Osmar Esteves Conde y los invito a que me acompañen en esta emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. Presentamos los principales temas que marcan nuestra agenda informativa hoy sábado 4 de octubre de 2025. El general de ejército Raúl Castro Ruz, junto al secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezaron el acto por el aniversario 60 de la constitución del primer Comité Central del Partido y la fundación del periódico Granma. El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, sostuvo conversaciones oficiales con las autoridades de la ciudad vietnamita Ho Chi Minh. Más de una treintena de organizaciones sociales dominicanas rechazaron la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la 10ª Cumbre de las Américas. Estas y otras informaciones usted podrá conocer si nos acompaña en los próximos 27 minutos de noticias. Ya comenzamos. Ampliamos titulares. El general de ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, junto al secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezaron el acto por el aniversario 60, respectivamente, de la constitución del primer Comité Central del Partido, de la adopción del nombre de Partido Comunista de Cuba, de la fundación del periódico Granma y de la lectura por Fidel de la carta de despedida del Che. Acompañado por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el general de ejército Raúl Castro Ruz presidió el emotivo acto por los aniversarios 60 de la constitución del primer Comité Central del Partido, de la adopción de la organización política de vanguardia de la revolución del nombre de Partido Comunista de Cuba, de la lectura por Fidel de la carta de despedida del Che y de la fundación del periódico Granma. Hechos ocurridos todos el 3 de octubre de 1965 y de los que Raúl fuera protagonista y resultara, junto a los también presentes en este acto, comandantes de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez y comandantes del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura, integrantes de aquel primer Comité Central. Una fecha cargada de simbolismo expresó en las palabras centrales el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, porque en un mismo día y lugar, dijo, sucedieron estos 4 importantes acontecimientos de nuestra historia. Al referirse a la adopción del nombre del partido como Partido Comunista de Cuba y a la constitución de su primer Comité Central, el mandatario comentó que esto se logró gracias a la unidad de las diferentes fuerzas revolucionarias que combatieron a la dictadura batistiana y al liderazgo indiscutible de Fidel. El primer Comité Central del partido fue como una síntesis de lo mejor de la sociedad cubana de entonces, una sociedad llamada a construir sobre bases nuevas, la sociedad del futuro, soberana, justa y solidaria. Durante la conmemoración, el presidente cubano entregó un reconocimiento al periódico Granma por sus 60 años de historia y de trabajo permanente en defensa de la verdad de la revolución. Homenaje a los 60 años de 4 hechos históricos y también a los protagonistas de aquel acontecimiento que, como Raúl, siguen hoy fieles a las mismas ideas que los llevaron a la lucha y en pie en defensa de la revolución y el socialismo. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó su regocijo por el honor de escribir el prólogo de las obras escogidas de Raúl Castro Ruz, presentadas este viernes en el Memorial José Martí. A propósito de la edición de 3.000 ejemplares de esta colección de 9 tomos, el mandatario publicó en su perfil de X: un honor prologar el texto Obras Escogidas de Raúl Castro Ruz y asistir este viernes a su primera presentación. Es una valiosa colección de más de 500 documentos del general de ejército que nos acercan a su inigualable historia de sencillez, sensibilidad y compromiso con Cuba.
Las obras escogidas de Raúl Castro Ruz muestran las múltiples facetas del general de ejército, no solo como líder revolucionario, sino también como amigo y entregado hombre de familia. Más detalles en el siguiente reporte. Conocer a Raúl Castro Ruz significa conocer un proceso revolucionario que no nació cuando jóvenes temerarios asaltaron 2 cuarteles militares el 26 de julio de 1953, sino cuando el primer cubano buscó en la lucha la libertad de su patria. Y es ahondar en las múltiples aristas de nuestro general de ejército el destino común que unió las páginas de las obras escogidas presentadas hoy en el Memorial José Martí. Y lo que se está previsto es una distribución lo que abarca el país desde el punto de vista de instituciones, de centros, de bibliotecas, para que sean de uso colectivo, porque la idea es que las obras sean empleadas para su estudio y que sean usadas por todas las personas que quieran, pero además van a estar disponibles también en formato digital a partir de hoy en los sitios de varios medios de prensa, empezando por el sitio del Partido Comunista. Ante la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, del primer ministro Manuel Marrero Cruz y de quienes conocen al Raúl líder, al Raúl amigo, el encuentro devino además oportunidad de agradecer al gobierno chino por la bella edición de 3.000 ejemplares de esta colección. Con esto está contribuyendo Ediciones Celia y el propio Raúl porque aquí está la historia de la Revolución Cubana también, desde el Moncada para acá hasta aquí, siguiendo el recorrido de Raúl, siguiendo sus palabras, siguiendo su conducta ejemplar. Fruto de más de 6 años de trabajo y de la labor preservadora iniciada por Celia Sánchez Manduley, las obras escogidas de Raúl Castro Ruz sabrán tallar en nuestra historia 70 años de la vida de un hombre que trascendió las fronteras del tiempo y del espacio para sentarse en la memoria de un país. Allí Díaz-Canel afirma en el prólogo: los que hemos tenido la oportunidad de crecer como revolucionarios junto a Raúl, sabemos del valor de cada enseñanza, de cada consejo y llamado de atención, de la sensibilidad de compartir una celebración, un aniversario, del llamado constante a defender la familia y entregar a nuestros hijos el amor mayor con el ejemplo y con nuestro tiempo también. Ha sido un privilegio tenerle como guía en este camino de la revolución. Vladimir Bojers, Ernesto Rivero y Gabriela Velázquez para Cubavisión Internacional. Los invito ahora a una primera pausa informativa en nuestra emisión. Tenemos otros contenidos para compartir. Usted no se vaya. Continuamos con más de nuestra agenda. Como parte de su visita oficial a la República Socialista de Vietnam, el miembro del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, desarrolló una intensa agenda en Ciudad Ho Chi Minh. En la urbe vietnamita, Lazo sostuvo conversaciones oficiales con las autoridades locales, intercambió con académicos, empresarios e integrantes de la Solidaridad con Cuba y visitó centros de interés socioeconómico, acompañado por el embajador cubano Rogelio Polanco y por la cónsul general de nuestro país en Ciudad Ho Chi Minh, Ariadne Feo Labrada. Tenemos el reporte. A su llegada a la ciudad Ho Chi Minh, el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, sostuvo conversaciones oficiales con el secretario del Comité del Partido de esta localidad vietnamita, Tran Lu Quang, en el Palacio de la Reunificación. Ambas partes coincidieron en la relevancia de consolidar los nexos e intercambios de experiencias entre provincias cubanas y vietnamitas, así como destacaron la trascendencia de la presencia del vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, en la conmemoración del aniversario 50 de la liberación del sur y la reunificación nacional de Vietnam, celebrada en esta ciudad en abril de 2025. Tran Lu Quang afirmó que los vínculos especiales entre Vietnam y Cuba se han desarrollado continuamente durante los últimos 65 años, convirtiéndose en una relación ejemplar de solidaridad internacional pura, leal y cercana, y que en este sentido la ciudad Ho Chi Minh está en plena disposición de seguir estrechando sus relaciones con nuestro país y la cooperación en áreas de interés mutuo. En la jornada, el titular del Parlamento cubano visitó la Universidad Pedagógica Técnica de la ciudad Ho Chi Minh, una de las 5 mejores instituciones de educación superior en la hermana nación asiática en materia de tecnología e ingeniería y líder en la aplicación de las nuevas tecnologías en la agricultura y la industria,
donde intercambió con estudiantes, profesores y directivos. En este sentido, sus autoridades académicas manifestaron la voluntad de promover programas de cooperación en la formación académica y de investigación conjunta en sectores de interés común. La delegación cubana conoció sobre los importantes resultados, investigaciones y experiencias de esta Casa de Altos Estudios en ámbitos como las telecomunicaciones e infraestructura digital, energías renovables, agricultura inteligente y tecnología de procesamiento de alimentos, entre otros. Posteriormente, Esteban Lazo encabezó un encuentro con empresarios vietnamitas, donde los participantes fueron informados sobre las oportunidades para la inversión extranjera en nuestro país, así como se reiteró la disposición de la mayor de las Antillas a propiciar un entorno cada vez más atractivo para los empresarios del hermano país asiático, incluyendo los de esta urbe. Este 3 de octubre, Esteban Lazo presidió además un fraternal y emotivo encuentro con la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba en Ciudad Ho Chi Minh y las provincias vecinas, en la sede de la Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh, y también dialogó con integrantes de la misión estatal cubana en esta localidad, en la sede del Consulado General de Cuba en Ciudad Ho Chi Minh. Más informaciones. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla expresó en la red social X su apoyo al gobierno y pueblo venezolanos. Alertamos que se ha sostenido y se incrementa la escalada de acciones del gobierno para justificar una agresión militar contra que podría desencadenar un conflicto armado con incalculables consecuencias para la paz, seguridad y estabilidad de nuestra América. Recordemos que la Cancillería de Cuba emitió este viernes un comunicado donde advierte que se gesta un pretexto para justificar una acción militar Estados Unidos contra Venezuela. La extraordinaria acumulación de medios militares en el sur del Caribe y las recientes incursiones ilegales de aviones de combate estadounidenses en una región de información de vuelo venezolana, la reiterada destrucción de embarcaciones civiles y el asesinato de sus tripulantes y el anuncio de que acciones militares de esta índole se trasladarían a zonas terrestres se complementan con la notificación de que los Estados Unidos estarían en un conflicto armado no internacional contra combatientes ilegales. Esta insólita notificación, que intenta legitimar y justificar acciones militares de mayor envergadura, pudiera constituir el pretexto para ejecutar una acción militar contra Venezuela en violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Una agresión militar directa contra Venezuela desencadenaría un conflicto armado que tendría incalculables consecuencias para la paz, la seguridad y la estabilidad de nuestra América. Reiteramos el firme e inquebrantable apoyo de Cuba al gobierno bolivariano y chavista de Venezuela y a la unidad popular y militar del pueblo venezolano. La agresión militar debe detenerse para que se preserve la paz en América Latina y el Caribe. Ahora cambiamos de tema. Organizaciones sociales y políticas dominicanas rechazaron la decisión impuesta por el gobierno de los Estados Unidos a República Dominicana de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la 10ª Cumbre de las Américas. En ese sentido, organizaciones como el Frente Amplio, el Partido Comunista del Trabajo, el Movimiento Popular Dominicano, entre otros, manifestaron su oposición mediante comunicados y pronunciamientos públicos. Asimismo, denunciaron la medida como una sumisión a los intereses de Estados Unidos y de la OEA y un atentado a la tradición de soberanía y solidaridad histórica de la República Dominicana con los pueblos de América Latina y el Caribe. De igual manera, coincidieron en que la exclusión de los 3 países viola principios fundamentales de la Constitución, el derecho internacional y los valores de integración hemisférica. Momento para la información meteorológica en Cuba Noticias. Fin de semana ya se encuentra lista con toda la información la máster en ciencias Ginelis Bermúdez. Bienvenida, Ginelis, saludos. Saludos, es un placer compartir con ustedes la información meteorológica. Continúan las condiciones de tiempo inestables sobre Cuba y sus mares adyacentes. Está relacionado con la presencia de una vaguada en los niveles medios y altos localizados sobre las Bahamas y la región central del país y la presencia de una vaguada en superficie sobre el estrecho de la Florida, así como un aire húmedo en las capas bajas de la atmósfera que incentivan la ocurrencia de chubascos y lluvias. Condiciones estas que se van a mantener para las próximas horas. En los destinos turísticos de la región occidental estará amaneciendo con sol y algunas nubes, y en la tarde se nublará con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Las temperaturas mínimas entre 21 y 24 grados Celsius, máximas en la tarde entre 31 y 32 grados Celsius. En los destinos turísticos del centro del país
un amanecer parcialmente nublado. En la tarde se nublará con algunos chubascos y tormentas eléctricas, con temperaturas que se mantienen elevadas y con poca variación, mínimas entre 22 y 24 grados Celsius y máximas en la tarde entre 31 y 33 grados Celsius. En los destinos turísticos del oriente del país, un amanecer con poca nubosidad. En la tarde se nublará con actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, con temperaturas que continúan con poco cambio, valores de 25 grados Celsius en zonas de la costa norte, 23 grados Celsius en el interior y sur y máximas en la tarde alrededor de los 32 y 34 grados Celsius. La salida del sol por Punta de Maicí a las 6:48 de la mañana se pondrá a las 7:27 pasado meridiano por el Cabo de San Antonio y continúa la fase de cuarto creciente. En resumen, para las próximas horas, chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde y primeras horas de la noche en gran parte de los destinos turísticos del territorio nacional. Usted continúe en Cuba Visión Internacional. Gracias, Ginelis, por toda la información. Excelente jornada para ti. Nosotros avanzamos con más. A 62 años del paso del huracán Flora por territorio cubano, este evento meteorológico constituye la segunda mayor catástrofe registrada en el país. El siguiente material amplía las características del suceso que causó severos daños a nuestro país. De octubre de 1963, los periódicos publicaron la nota meteorológica advirtiendo de la proximidad del sexto ciclón del año, que ya estaba atacando la isla de Trinidad y a otras en las Antillas, con vientos de 85 millas, según el Observatorio de Puerto Rico. El Flora penetró en tierras cubanas por la costa sur cercana a Guantánamo y avanzó con rumbo a tierras de Holguín. De aquí bajó nuevamente al sur en territorio de la actual provincia Granma, como si fuera que se marchaba nuevamente al Mar Caribe, pero sorprendentemente giró en su propio eje y salió al Golfo de Guacanayabo, de donde volvió a tener dirección norte. Penetró nuevamente en Cuba por la provincia de Camagüey, torciendo el rumbo otra vez rumbo a oriente, a tierras de Holguín, de donde ya había estado 3 días antes. De aquí siguió subiendo para salir al Atlántico por Jibara y marcharse definitivamente después de 5 días de lluvias, como no se conocen otras iguales. ¿Qué hizo que el Flora estuviera tanto tiempo sobre Oriente y también sobre Camagüey? Fue un anticiclón que se ubicó en el occidente de Cuba. Por eso es que el Flora cabeceó como un animal salvaje amarrado. Cuando salió al Golfo de Guacanayabo, se detuvo por 2 días. 2 días durante los que tuvimos la enorme masa de nubosidad sobre Oriente. Y lo peor, que al estar el ojo sobre la zona de la desembocadura del Cauto, eso impedía que el río desaguara en el mar. Lista la información deportiva en Cuba Noticias fin de semana. Ya se encuentra en nuestro estudio el comentarista deportivo Orlando González. Bienvenido, Orlando. Saludos. Sí, el saludo para ti, Osmar. Saludos, bienvenidos al Tiempo para los Deportes. Este sábado continuaron desde las 2 de la tarde los actuales compromisos de la Serie Nacional de Béisbol número 64. Los actuales líderes del campeonato, Cocodrilos de Matanzas, se miden en sus predios del Victoria de Girón con los Indios de Guantánamo, mientras que sus más cercanos perseguidores, las Avispas de Santiago de Cuba, lo hacen con Cienfuegos en casa de estos últimos, el Estadio 5 de septiembre. En el llamado Coloso del Cerro, los Leones capitalinos sostienen su duelo con los Azucareros de Villa Clara en un clásico de nuestro béisbol. En el Julio Antonio Mella de las Tunas, los actuales campeones leñadores miden fuerzas con los Huracanes de Mayabeque. Por otra parte, en el Estadio Capitán San Luis, los Vegueros de Pinar del Río y los Cachorros de Holguín buscan mejores posiciones en la tabla. En el Cristóbal Labra, los dueños de casa Piratas de la Isla y los Toros de Camagüey continúan su match, al igual que los Tigres y Cazadores
en el Cepero. Por último, los Jayos Espirituanos y los Alazanes de Granma se enfrentan en el José Antonio Huelga de Santi Espíritus. En cuanto al equipo cubano sub-23 de béisbol, les informo que se juegan hoy ante México el último boleto que otorga el torneo panamericano de cara al certamen del Orbe y de paso la medalla de bronce de la LIC. Los nuestros se dieron en semifinales ante los locales panameños con pizarra de 7-2. Y necesitan, por supuesto, de esta victoria ante los mexicanos para poder estar presentes en el Campeonato Mundial de la categoría. Y la selección de fútbol sub-20 de Cuba enfrentará hoy a la de Australia en el cierre de las acciones del Grupo D, correspondiente al Campeonato Mundial de la categoría que tiene por sede a Chile. En su segunda participación en estos torneos, los caribeños sorprendieron gratamente con un empate a 2 goles contra la poderosa escuadra de Italia. Las opciones de acceso a la siguiente fase están vivas, pues si Argentina, ya clasificada, vence a los europeos por goleada y Cuba lo hace ante Australia con un marcador categórico, podrían pasar de manera directa a la siguiente fase. Los antillanos podrían también aspirar a ubicarse como uno de los mejores terceros lugares que entrarán a definir los octavos de final. Pero por supuesto, todas estas opciones pasarían por la victoria ante los oceánicos. El juego de Cuba ante Australia se disputará en el Estadio Nacional, mientras que Argentina chocará con Italia en Valparaíso. Ambos compromisos comenzarán a las 8 de la noche, hora local, para evitar cualquier especulación con los resultados. Amigos, y de esta manera ponemos el punto final a los deportes. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Orlando, por toda la información. Te esperamos en otro momento. Ahora los invito a una segunda pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso, como siempre, usted podrá conocer nuestras notas culturales. No se vayan. Somos una redacción informativa integrada para mostrar el minuto a minuto de las noticias más relevantes de Cuba y su inserción en el ámbito internacional. Cuba y su gente son el corazón de nuestro trabajo. Y estamos aquí para contarles sus historias, las 24 horas, los 7 días de la semana. China en el ámbito de la digitalización y representante para el presidente de los sus conocimientos y hallazgos. A grandes rasgos, esto es el político francés Michel Lepré. De acuerdo con las intervenciones de los participantes. Gracias, Rodolfo. Efectivamente, como cada día acá en nuestro contacto con nuestra mediación constante, usted está siempre bien informado. 2025 no será diferente. Seguiremos comprometidos con la verdad. Ya lo adelantaba, momento para la cultura. Con motivo de las celebraciones por el aniversario 60 de la creación del periódico Granma en la Biblioteca Nacional José Martí, se inauguró la exposición Tácita Opinión. La muestra, que estará abierta al público hasta el 3 de noviembre, recoge ilustraciones editoriales publicadas por el artista gráfico Michel Moro Gómez. Tenemos el reporte. Para celebrar el 60 aniversario del periódico Granma, se inauguró la exposición Tácita Opinión en la Biblioteca Nacional José Martí, dedicada al trabajo del ilustrador Michel Moro Gómez. La muestra reúne más de 130 ilustraciones editoriales que han acompañado textos periodísticos en el diario. Es interesante mostrar los originales de los trabajos que yo hago, que tienen una alta carga plástica, original de textura, de pintura. Junto a los periódicos, junto a la imagen que aparece en los periódicos. Entonces es bueno ver la sutileza, incluso cuando tú haces un trabajo y cambia de color a la hora de la impresión, o ese tipo de sutileza, ¿no? O cómo comunica de una forma en un papel, en el original donde tú lo hiciste, cómo comunica en el periódico, cuáles son las diferencias. Es bueno verlo, para mí es bueno verlo así, que lo vea el público también, creo que puede resultar interesante. El arte de Moreno se caracteriza por un humor reflexivo y un lenguaje visual universal que traspasa las barreras del idioma, abordando temas humanos y globales. La exposición no solo honra al periódico, sino que también rinde homenaje a los creadores gráficos que han dejado su marca en sus páginas. Finaliza así nuestro noticiario, pero antes repasamos los temas más trascendentes de nuestra agenda informativa.
En esta emisión le informamos sobre la presencia del general de ejército Raúl Castro y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en el acto por el aniversario de la fundación del primer comité central del partido. Además, le ofrecimos los pormenores de la visita de trabajo que realiza el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, a Vietnam. Le pusimos al tanto de los distintos rechazos de organizaciones dominicanas ante la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la 10ª Cumbre de las Américas. Ponemos así punto final a este tiempo con las noticias en Cubavisión Internacional. Yo los invito a que permanezcan junto a nuestra señal. Recuerde que también estamos en Facebook, Instagram, X y YouTube. Por lo pronto me despido con un cordial saludo desde La Habana.